Clases avanzadas de Pip Graver. A ver, vamos a poner la diapositiva. Esta es la primera vez que hago una diapositiva, chicos. Una locura. Si son las primeras que te conectás y es una diapositiva, decís, qué genio, Lucas, qué preparado que tiene todo, te juro que es la primera vez. Pero igual voy a ir yendo y viniendo, ¿sí? No es que voy a hacer simplemente diapositiva, así que va a ser 50% organizado y 50% desorganizado. ¿Sí? Vamos a hablar de lo siguiente. No hago pregunta filtro porque somos poquitos, ¿sí? Y la mayoría los reconozco. Pero si vos sos básico, que todavía no sabés ni copiar una matriz, tenés que saber que esta es una estrategia de cobertura, ¿sí? Una estrategia de cobertura es simplemente una estrategia que contempla un punto de entrada donde vas a comprar o vas a vender, ¿sí? No importa cuál sea la operación, que si el precio, en el caso de que sea una compra, se va en reversión, es decir, estamos perdiendo la operación, estamos perdiendo dinero, en vez de aceptar la pérdida, como suele pasar en operativas manuales, lo que se hace es como que se redobla la apuesta, se vuelve a invertir en la divisa. ¿Buscando qué? Buscando una reversión que nos permita ganar, en el caso de la matriz, 20 pips. ¿Sí? 20 pips, que son el valor de cada pip, vos se lo das con el lotaje y el lotaje se lo determinás según la gestión de riesgo. ¿Ok? Entonces, si esto no se hubiese revertido acá y hubiese seguido bajando, volvemos a redoblar la apuesta, volvemos a entrar en una operación buscando la reversión que nos dé los mismos 20 pips. Y si sigue bajando, hacemos lo mismo, hasta que en algún momento da la reversión y nos da los 20 pips en total. ¿Sí? Siempre hablamos de matrices, entonces, por ejemplo, AUDCAD, ¿sí? Esto es un AUDCAD, entonces los 20 pips van a ser en la señal de AUDCAD completa, ya sea que vaya directo a profit, que baje un piso, que baje 2, que baje 3, o así sucesivamente. ¿Sí? Al ser una estrategia de cobertura, tiene una gestión de riesgo especial. La gestión de riesgo está determinada por profesionales, no la estoy determinando yo. Por lo cual, te sugiero que te aferres a la gestión de riesgo, como siempre digo. Gestionar tu riesgo es simplemente para que no cometas los errores que cometen la mayoría de las personas, que es que toman decisiones de arriesgar demasiado, muchas veces porque o no saben lo que les puede pasar, ¿sí? O porque saben lo que puede pasar, pero se creen que no les va a pasar nunca. Y no toman dimensión real de que hay probabilidades de que te pase. Entonces, para que no te pase que no quemes una cuenta, que no seas como el 87% de las personas que pierden dinero en el Forex, aferrate a la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es básicamente 0.01 lotes, ¿sí? Que son 10 centavos de dólar por pip aproximado, por cada $1000 que hay en tu cuenta de Pip Grabber, ¿sí? De Pip Grabber. Tenés que tener una cuenta especial de Pip Grabber, digamos, o sea, trata de tener tu capital. Si vos ya sos trader, trata de tener tu capital especial para Pip Grabber. No lo mezcles con tu operativa manual. Porque esta estrategia, al ser de cobertura, requiere de márgenes. Y si vos ese margen lo usás con operativa manual, lo que estás haciendo es perjudicar un poco a sacarle margen a tu cuenta de Pip Grabber, ¿sí? A ver, ahí. Un segundito. Harold quiere hablar. Ahí está. Harold, ¿tenías una consulta, puede ser? ¿O no? Porque vi que levantaste la mano. Bueno, cualquier cosita. Sí. Sí. Sí, buenas noches, qué pena. No hay Es problema. que los datos son de mi hijo porque él me coge el computador, qué pena con ustedes, buenas noches. Buenas noches, no hay problema, no hay problema. Bueno, seguimos. Así que, al ser una estrategia de cobertura, ya sos nuevo, ¿sí? Te comento esto por arriba, ¿sí? Ya vas a llegar al momento donde lo vas a entender un poquito más. Si sos nuevo, vas a tener que arrancar con lo básico, ¿sí? Para empezar a entender un poquito más. Pero como estamos en una clase avanzada, vamos a ir directo al grano, ¿sí?
Dentro de la estrategia de cobertura hay subestrategias, ¿sí? O corrientes, como me gusta decirlo a mí, como uno sigue una corriente, ¿sí? Entonces, las 4 corrientes que yo detecté posibles son las siguientes. Asumir pérdidas en el sexto piso, como recomienda el MTI, ¿sí? Que para personas, bueno, ahora lo van a ver un poquito más detallado, digamos, pero el número 1 es como lo más básico y el número 4 es como lo más avanzado, ¿sí? Un segundito, ahí está. La segunda es dejar correr, no aceptar la pérdida, eso significa sin stop loss, pero no cubrís más posiciones. Recién les mostraba, es una estrategia de cobertura, la cual contempla punto de entrada y tenés un piso, tenés un piso, si sigue bajando tenés un segundo, si baja tenés un tercero, si baja tenés un cuarto, si baja tenés un quinto, y si baja y llega al sexto, la opción número 1 acá asume pérdidas, ¿sí? Que estamos hablando más o menos 525 pips, ¿sí? La número 2 no asume pérdidas. La número 2 no asume pérdidas. Vamos a poner otro color. Cuando llega acá, no asume pérdidas, perdón, pero tampoco toma operaciones y la deja que baje, que baje, que baje, hasta que en algún momento hace la reversión. Cuando hace la reversión suelen terminar más o menos por acá, ¿sí? Dependiendo de los pisos, esto depende claramente de los pisos, si se revierte en el 6 va a ser como por acá, si se revierte en el 7 va por acá y así sucesivamente, ¿no? Pero yo para que entiendan qué significa dejar correr sin stop loss y sin cobertura, es simplemente esto. Imagínense que acá les voy a poner, acá tomamos una operación, tomamos, y a partir de acá, del sexto piso, que sería acá, donde empieza la línea roja, no tomamos más operaciones. Lo que te va a pasar es que vas a estar arriesgando más, todo esto rojo es más pérdida, ¿sí? Todo esto que está acá es más pérdida, porque no solo tenés esta pérdida, sino que además tenés toda esta pérdida que sigue bajando. Cada operación, si en este caso tenías, no sé, más o menos 150 pips de pérdida y baja 100 pips más, la primera va a estar en menos 250, ¿sí? Y así va, así sucesivamente. Esta va a estar en 225, esta va a estar en 200, ¿sí? Esta va a estar en 175 y así sucesivamente vas a estar en pérdida, pérdida, pérdida. Esto genera más pérdida, ¿sí? Genera más pérdida, pero ¿qué pasa? Que cuando se da la reversión, finalmente cierra y en vez de cerrarte, como habíamos dicho antes, la número 1 que cerraba con 525 de pérdida, en este caso cuando manden la señal de cierre oficial y vos la cierres de forma manual, ¿sí? O la cierres de manual o con el take profit en algún punto establecido, vas a perder más o menos, dependiendo de los pisos que haya abierto, mientras más pisos abra, puede ser peor. Pero más o menos, generalmente, por las estadísticas, vas a poder cerrar en 300 pips. ¿Sí? Más o menos vas a estar en pérdida de 300 pips. Quiere decir que redujiste un poco la pérdida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta la vas a tener en ganancia, esta la vas a tener en break-even y esta la vas a tener en pérdida y en pérdida. En vez de tener las 5 en pérdidas acá, ¿sí? Todo esto en pérdida, lo que haces es tener una de ganancia, una que en break-even y 4 en pérdidas. Entonces eso reduce mucho la pérdida. Ahora, la corriente número 3 es dejar correr sin stop loss, que vendría a ser lo mismo que la 2, pero con cobertura. Esta es la que utilizo yo. ¿Qué significa? Que, lo voy a poner en verde, es lo mismo que la 2, solo que tomaste el piso 6, tomaste el piso 7, tomaste el piso 8, tomaste el piso 9 y tomaste todos los pisos que hicieron necesarios tomar. Como si la matriz fuese eterna, ¿sí?
Para lo cual, cuando se revierta el precio y llegue la señal de cierre, lo más probable es que vos salgas 20 pips positivos, ¿sí? Ganes tus 20 pips. O en su defecto, podés salir en cero por el tema de las comisiones y demás, ¿sí? Pero esto sería, el cero sería el famoso break-even, ¿sí? Ni ganaste ni perdiste. Necesariamente vas a tener que tomar más posiciones. Esto significa mayor riesgo. ¿Por qué? Porque una cosa es, como vimos antes, dejar correr sin tomar posiciones, que tenés más riesgo porque los pips se van incrementando en negativo, pero otra cosa es que encima le agreguemos nuevas operaciones que van a seguir sumando negativo, ¿sí? Donde antes teníamos una de 250 y así para abajo, hasta que ya teníamos una que estaba en negativo de 100, pero ya no tomábamos más, a partir de ahora empiezan a agregarse más, que cada vez que se baja un piso son 25 pips negativos más, y 25 más. Perdón, ya si tomás 2 más, tenés 75 más en negativo. ¿Por qué? Porque tenés 50 en esta y 25 en esta. Entonces empezás cada vez a cargar más con el margen, ¿sí? Ahora van a ver los detalles de cada una. Pero para que lo entiendas, tenés que tomar más operaciones. ¿Hasta cuánto tomás operaciones? Lo más recomendable es que si vos utilizas esta estrategia te puedas dar la cantidad que sean necesarias. No tener un límite, ¿sí? Solo te pondrías un límite con tu plan de trading, pero no porque la gestión de riesgo no te lo permita, ¿sí? Sino porque vos te lo haces con tu plan de trading. Ahora, vos nunca en la número 3 deberías aceptar pérdidas en el piso 10, como si lo haces en la 1 que lo aceptas en el piso 6. La única forma, o sea, la única opción que vos tenés una vez que ya sos número 3, que empezás a abrir muchos pisos, es pasar a ser un número 2. Es decir, por ejemplo, imagínense que desde acá, vamos a poner en naranja, vos sos un número 3, ¿sí? Tomaste todas las posiciones, pero acá no se devolvió. Sí, vamos a borrar esto para que no confunda. Tomaste esta posición, tomaste esta, tomaste esta, pero ya ves que hay mucho cargado, tenés mucho en negativo, por más que tengas un 10, un 15% de tu cuenta, todavía tenés de sobra para abrir pisos, pero no lo querés hacer más, automáticamente pasás a ser un 2, ¿sí? Que el precio sigue bajando y vos no tomás posiciones. Hasta que se hace la reversión, te va a terminar como por acá, y en vez de aceptar la pérdida acá, lo que haces es tenés menos pérdida, ¿sí? Porque tenés esta ganancia está en break-even y todo lo demás en pérdida. ¿Qué pasa? Que esto genera mucha pérdida, por lo cual yo no lo recomiendo. Yo lo que te recomiendo es ser un 1, ser un 2 o ser un 3. Pero ser un 3 para pasar a ser un 2 genera muchísima pérdida, porque vas a llegar a un momento donde vas a tener, por ejemplo, menos, no sé, 700 pips de pérdida en una operación, cuando los número 1 tuvieron pérdida de 525 o los número 2 300. Por eso no tiene sentido ser un 3 y pasar a ser un 2. Si vos no tenés cuenta para aguantarte muchísimos pisos, ¿sí? Indefinida cantidad de pisos, lo máximo que se alcanzó fue una operación que llegó a 15, es decir, si tu cuenta no se aguanta mínimo 15, ¿sí? Que ya te digo que en realidad tendrías que estar por cerca de los 25, 30 pisos, no 15, ¿sí? Porque 15 ya pasó una vez y así como pasó 15 puede pasar 16. Pero bueno, ya que pase 25 es realmente muy poco probable. E incluso aguantarías más porque tenés planes de contingencia, pero no importa, eso es otro tema. Entonces, no tiene sentido que vos dejes de tomar operaciones porque lo que te va a pasar es que cuando se revierta y manden la señal de cierre, vos vas a estar en mucho más negativo que si hubiese sido un 2 o un 1. Entonces, tenés que ser un 3 sí o sí y bancarte el 3, ¿sí? A lo sumo lo que podés hacer es después pasar a ser un 4, ¿sí? Y ahora lo voy a contar con más detalle. Que el número 4, vamos a ver, un segundo, voy a borrar acá, voy a volver acá, ¿sí?
Entonces, el número 3 toma todas las posiciones posibles indefinidas. ¿Sí? Acá esta persona cuando tiene 10 en negativo, ¿y qué hago? Seguís abriendo, porque vos ya sos un número 3, ya lo tenés que tener definido. No dejes nunca que la emoción te gane. La única forma de que vos debieras cerrar en mucha pérdida, 10 pisos en negativo, es porque el MTI de repente manda un mensaje y dice cierrenla en negativo porque vio algo. ¿Sí? Que hasta acá, te aviso para tu tranquilidad, de más o menos, ¿cuánto estamos hablando? Uy, ¿qué pasó? Me adelanté. Bueno, no me deja salir, no sé por qué. Ahí está. De 165 operaciones que tengo en real, más cerca de 80 que tengo en demo, en total 240, 80, sí, 240 operaciones, ninguna mandaron una señal de cerrarlas en pérdida, ¿sí? Ninguna. Así que, ¿qué significa esto? ¿Que no va a pasar nunca? No lo sé. Por ahora no pasó nunca, ¿sí? Así que podés estar tranquilo que es cubrir operaciones, obviamente que esto depende de tu gestión de riesgo, ahora vamos a ver los detalles, pero quédate tranquilo que nunca se cerraron en pérdida, por eso es que se puede hacer esto, ¿sí? Esto es lo que yo hablé con los profesionales, digamos, ¿tiene sentido hacer esto? Porque si de repente te dicen, bueno, cerrarla en 10 pisos en negativo, te comiste toda la ganancia de 3 meses, entonces no tiene sentido. Entonces lo que hicimos fue basarnos en las estadísticas, hablar con el MTI y bueno, llegamos a la conclusión de que tiene sentido, que de hecho es lo que hace el MTI. El MTI nunca acepta pérdidas porque tiene un capital y una gestión de riesgo que siempre puede abrir pisos indefinidamente. Lo máximo que se abrió hasta ahora fueron 15, que fue solo una vez. Después lo más cercano fueron 12, que habrá sido una o dos veces. Y después ya suelen estar entre 6 y 10. Muy pocas veces, ¿no? Solo el 5% de las veces suele pasar el piso 6. O sea, solo el 5% de las veces suele pasar la pérdida esta del sexto piso. Solo un 5%. Una de cada 20 más o menos, ¿sí? O 5 de cada 100. La cuarta opción es la cobertura manual. Vamos a ponerlo con otro dibujito. Vamos a ponerle violeta de Pip Grabber. Que vendría a ser la cobertura manual, vos lo podés mezclar con la 2 y con la 3. Y de hecho, si vos sos un 3 que pasa a ser un 2, sí o sí la tenés que hacer, porque si no podés terminar con muchísima pérdida, ¿sí? Porque te asustás, porque realmente, o sea, por más que te digan que no lo tenés que hacer, vos lo querés hacer porque tenés mucha pérdida y tenés miedo y no querés abrir más operaciones, entonces sí o sí vas a tener que tomar coberturas manuales. Hasta acá todo esto es automático. Cuando funciona Pip Grabber te abre las pendientes y demás. Cobertura manual, lo ideal es que vos tengas capacidad de análisis, por ende es avanzado, ¿sí? Es muy avanzado. ¿Por qué capacidad de análisis? Porque no es lo mismo abrir una operación aleatoriamente en un punto que abrirla en una zona donde vos considerás que hay más probabilidad de que se produzca la reversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vos acá tomás una operación extra manual, agarrás toda la recuperación y te sumás muchos pips. Mientras que si, por ejemplo, vos la tomaste acá, en algún momento aumentaste el riesgo porque estás con más operaciones en negativo y cuando se termina devolviendo al final, vos solo tenés esta ganancia, ¿sí? Entonces, mientras más probabilidades o más capacidad de análisis tenga, más probabilidades vas a tener de tratar de agarrar el mejor punto, ¿sí? Ahora, esto tiene una contra que lo abro siempre, es que si vos el análisis por lo general lo haces como previendo, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos, punto de entrada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Estamos en el piso 10, miras la gráfica y según lo que estás analizando, más o menos ves una buena zona de probabilidad de reversión por línea de tendencia, por soporte de resistencia, por Fibonacci, por lo básico que se aprende en los fundamentos. Por eso
yo recomiendo ver por lo menos los primeros 2, 3 módulos donde te enseñan un poquito de bases fundamentales para hacer análisis muy básicos. Entonces, y vos ves que en el piso 12 más o menos hay probabilidad de reversión. Entonces decís, bueno, pongo una operación pendiente, cuando el precio llega acá, agarro toda la reversión. Pero tenés, como es probabilidad, no tenés certeza. Entonces lo que puede pasar es que el precio baje y antes de que llegue se haga la reversión final. Entonces no pudiste tomar esta cobertura. Si hablamos de piso 12, piso 11, que es un piso más de lo que vos venías cubriendo, no te va a afectar tanto. Vas a cerrar en pérdida, porque recuerden, la única forma de cerrar en positivo es si vos tomás todas las posiciones. Si vos ya no tomás una posición, cuando se cierra oficialmente vos vas a tener una pérdida, ¿sí? Que va a ser muchísimo menor que esta y que esta, pero va a ser una pérdida al fin. Entonces la única forma de que más allá de 5 pisos vos cierres en positivo es tomando todas las operaciones, ¿sí? Ahora, si hay 1 o 2 pisos es poca la pérdida, pero si vos, por ejemplo, habías previsto que la reversión era en el piso 15, ¿sí? Y el precio llegó hasta el piso 14 y se revirtió, vas a tener muchísima pérdida, ¿sí? Porque va a revertir, más o menos, va a cerrar por acá, porque tiene 14 pisos, ¿sí? Entonces te cierra más o menos en el piso 7. Siempre es la mitad de los pisos que se abren es el break-even, y de ahí son 20 pips dividido la cantidad de operaciones que tenés abiertas. Si tenés 10 operaciones abiertas, son 2 pips más del break-even de 0 para ganarte 20 pips, que es nada 2 pips. Entonces, si a vos te abre 14 operaciones, el break-even es 7, y después dividís 20 dividido 14 y te da 1 pip. Quiere decir que es 1 pip más, no se tiene que mover mucho más para que ganes los 20 pips. Y si vos no tomaste operaciones de cobertura, porque dijiste voy hasta la 15, ¿sí? Y tomo ahí una manual, que me agarre toda la reversión, y te quedás en el camino, vas a cerrar con mucha pérdida, ¿sí? Por lo cual, la cobertura manual es peligrosa. Por eso tiene que ser avanzada. ¿Por qué es peligrosa? Tenés que tener capacidad de análisis y entender lo que estás haciendo, ¿sí? Es peligrosa solo porque si no respeta lo que vos estás analizando y no llega a ese punto, te estás perdiendo una reversión importante, ¿sí? Ahora, después voy a tratar, si me queda tiempo, de ahondar un poquito más en detalles sobre esto, pero digamos que lo ideal, porque lo otro que se hace es, si baja un piso más, tomás la cobertura, ¿sí? Con pendiente, o sea, igual como la matriz, sos un número 3. Y si baja otro piso más, tomás. Pero de vez en cuando, no hace falta que seas tan preciso, tomás una operación extra. Sigue bajando y tomás otra, y sigue bajando y tomás otra, y acá tomás otra, ¿sí? Bueno, en este caso la agarramos justo al final, pero vamos a poner que acá también abriste otra, y acá también abriste otra, ¿sí? Vos vas tomando operaciones manuales de vez en cuando. Si están respaldadas por análisis, mejor, porque tenés más probabilidad en el momento. Ahora vos tranquilamente podés abrir una operación manual y que el precio siga en reversión, ¿sí? Que no necesitas tanto análisis para eso. Decís, bueno, listo, acá me quiero cubrir por si el precio se devuelve ahora, si sigue bajando, no importa, estoy cubierto, ¿sí? Recordá que esto le mete más presión a la cuenta, porque mientras más operaciones abrís, más presión le metés a la cuenta, ¿sí? Por lo cual tenés que tener una buena gestión de riesgo, por eso es ideal lotear a lo que dice el MTI. Esto sí realmente te va a permitir marcar la diferencia. Cuando vos llegas al nivel de cobertura manual, ¿sí? que es como una mezcla de 3 y 4, cuando el precio se hace la reversión, ¿sí? Y llega al punto que tiene que cerrar, vos además vas a tener 2 operaciones acá, ¿sí? 2 operaciones acá, 2 operaciones acá. Quiere decir que no solo vas a cerrar en más 20 pips, sino que vas a cerrar en más 20 pips más las coberturas manuales. Acá es donde, chicos, hacen la diferencia, ¿sí? Le mete más riesgo a tu cuenta. Pero a ver, por ejemplo, hace poco cerró Euro USD creo que había abierto 10 pisos, una cosa así. Yo había tomado todos. Y además tomé 2 puntos de cobertura. Que los 2 puntos que tomé,
uno me quedó casi al borde del cierre, me quedó como por acá, no sé si fue el sexto piso que lo tomé. Y el otro lo tomé como en el noveno piso. Ninguno fue exacto en el mejor punto. Pero eso me permitió que cuando cierre, cerrar con 70 pips positivos. ¿Sí? Me llevé más de 3 matrices en solo una. ¿Sí? Y esto, o sea, las personas que me vienen siguiendo y que saben que a veces con análisis pueden buscar un mejor TP, ¿sí? O incluso ahora voy a ser un poquito más claro con esto, pero incluso 70 pips es al break-even, ¿sí? O no al break-even, al cierre de la matriz. En vez de cerrarte en más 20 pips, en el mismo precio te cierran más 70 pips. No es que te alargás. La cobertura manual te permite, a ver cómo lo dibujo. ¿Sí? Un segundito. Pim, 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 pim. ¿Cómo lo puedo dibujar? Imagínense, se devuelve el precio y llega hasta acá. Si vos tomaste todas las operaciones, pero ninguna manual, acá cerrás más 20 pips, ¿sí? Vamos a suponer. Pero si vos tomaste manuales en el mismo precio, y vamos a suponer que tomaste 3 manuales, acá, acá y acá, esta es la reversión natural, en el mismo precio vas a hacer 70 pips. No tuviste que extenderte, porque siempre extenderte a buscar más pips, ¿sí? O no más pips, sino que, o más pips, pero que el precio suba. O sea, por ejemplo, en vez de acá, vos podrías hacer, sin tomar operaciones manuales, 70 pips, si el precio, en vez de cerrarlo acá, lo cerrás acá arriba, por ejemplo, ¿no? Por decirte algo. Entonces, ¿qué pasa? Desde acá hasta acá, el precio puede hacer cualquier cosa, se puede devolver, irse para abajo. Entonces, por ir a buscar 70 pips, de repente estás perdiendo lo que tenías ganado. Pero con las operativas manuales, con las entradas manuales, te permite no arriesgarte a ver qué hace el precio más adelante, ¿sí? Si se sigue yendo a profit o no. Entonces, te permite ganar 70 pips en el mismo punto. Y de repente, gracias a que vos tomas operaciones manuales o que tomaste todas las posiciones, a veces pasa, ¿sí? Y esto depende, ahora les voy a explicar, pero esto depende mucho de quién tomó la última operación, si fue la matriz tuya o fue la matriz oficial. El que toma la última operación varía el TP, ¿sí? El TP de cierre. Si el que tomó la última operación, digamos, vamos a suponer que, te lo voy a poner con otro dibujito, con otro color. Vamos a suponer que acá en el rojo mandaron una señal de entrada, ¿sí? Pero tu matriz, que viene cargada desde acá arriba o desde donde sea, y abre cada 25 en automático, abre acá abajo, vos fuiste el último que tomó una operación. ¿Se entiende este concepto? ¿Por qué? Porque las señales tuyas se abren cada 25 pips siempre. Pero cuando mandan una señal de matriz, yo no se va a ver. Cuando mandan una señal de matriz, no siempre es cada 25, a veces es cada 20, a veces mandan una a los 50, a veces mandan una a los 35, a veces mandan una a los 40. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es analizan, buscan un mejor punto de reversión. Esto que te digo, cuando vos analizás tenés más probabilidad de encontrar un punto de reversión y se lo mandan a las personas que todavía no entraron a la matriz. Entonces, si vos no entraste a esta, podés entrar desde acá a esta. Si no entraste a esta, podés entrar desde acá cuando manden esta. Si no entraste a ninguna de estas, cuando manden esta, podés entrar, ¿sí? Y tu matriz empieza a contar desde donde entras. Esa diferencia hace que de repente pasen estas cosas, ¿no? Que si vos haces, en este caso, la reversión se da acá, ¿sí? Y se va para arriba, o para abajo, dependiendo de compra o venta. En este caso, el último que mandó la señal fue la oficial. Porque a vos, tu matriz, todavía no te llegó al punto donde debería abrirte una nueva posición. Pero si el precio, en vez de revertirse acá, hizo así, se fue un poquito más para abajo y ahí subió, capaz que acá a vos sí te abrió una posición.
y ellos no mandaron otra señal, porque de repente acá hay 10 pips de diferencia, entonces no mandaron. Entonces acá el último que mandó fuiste vos. Esto hace que tu reversión, ¿sí?, sea más positiva que la reversión de la matriz oficial, y ahora les explico por qué. Lo que quería que entiendan era que a veces se da que la matriz es la última que manda una señal antes de la reversión, y a veces es tu matriz, a veces es la oficial y a veces es tu matriz. Dependiendo de eso se da este caso que te voy a mostrar ahora. Esto lo vamos a dejar. Cuando vos tenés tu matriz, ¿no? Se abren X cantidad de pisos, vos tenés tu take profit donde tu matriz va a ser 20 pips. Si es que si es que tu señal fue la última que se mandó antes de la reversión, tu TP va a estar por debajo, o sea, va a estar más próximo que el TP oficial, que el cierre de la matriz oficial. Vamos a suponer que oficialmente, ¿sí?, voy a poner acá en comparación, oficialmente, vamos a hacer así, no importa las líneas, pero lo que importa es esta, ¿no? Mirá, lo voy a poner en rojo acá, como por encima, ¿no? Se mandó acá, pero después se mandó acá, después se mandó acá, acá no se mandó y se mandó una acá, ¿sí? No importa. Entonces, la última fue la azul, que estuvo oficial, ¿sí? Imagínense, azul es la tuya y la roja es la oficial. Le voy a poner oficial para no confundirnos. Entonces, la matriz oficial, los más 20 pips, vamos a suponer que es, por ejemplo, por acá. Entonces, esto significa que tu matriz va a cerrar antes de que manden la señal de cierre oficial. Pero si pasa al revés, que es la última, antes de la reversión, es la oficial va a cerrar antes que la tuya, ¿sí? O antes o casi igual, ¿sí? Pero nunca después. Entonces vos lo que haces, por lo general, es reajustás el punto de TP a donde dice la señal si es que no tenés conocimiento. Si tenés conocimiento, sí podés ir un poquito más porque ya entendés. Sobre todo si tenés 10 matrices. Cuando tenés 10 señales abiertas, de repente la diferencia es de 2 pips, ¿sí? Y en 2 pips tenés 20 pips. Entonces decís, bueno, la dejo correr y ya, son 2 pips. Pero si tenés 20 pips de diferencia, con 10 señales abiertas es muchísimo. Entonces tenés que analizar realmente si vale la pena hacer el riesgo o no. Pues si se te va en contra, estás perdiendo por 10. Una vez que vos tenés definido esto, lo del TP oficial y no, yo por lo general lo que hago es ir siempre a mi TP, yo siempre establezco mi TP, mis más 20 pips, salvo que se me dé la situación que tengo muchos pisos abiertos y que yo fui el último que abrió la señal. Eso significa que voy a tener una referencia de TP oficial un poco más arriba, ¿sí? Más arriba de mis 20 pips. Entonces, yo analizo a partir de cuánto vale la pena. Un dato que te doy, más o menos a partir de tener 6, 7 operaciones abiertas en una matriz, es que vale la pena ir a buscar el TP oficial. Por menos no lo hago yo, ¿sí? Simplemente porque el riesgo-beneficio no me cierra. Porque te puede pasar que por ir a buscar el TP oficial, el precio se revierta, ¿sí? Y eso es algo que me pasó, por ejemplo, con NZDCAD, que por ir a buscar 10 pips más, eran 5 pips con 2 operaciones que tenía abiertas. Dije, bueno, lo tengo acá a 10 pips, lo voy a buscar. Se terminó revirtiendo en NZDCAD, duró un mes abierto, hasta que me cerró, al final gané todo, porque tomé todas las operaciones, cobertura manual y toda la historia, pero estuve un mes para cerrar esa posición, cuando la podría haber cerrado y decidí no cerrarla para ir a buscar 10 pips más, ¿sí? Entonces puse demasiado en riesgo por muy poco beneficio. Pero cuando ya tenés 6, 7 operaciones abiertas, 10 pips son 70 pips, son 10 pips, ¿sí? Entonces de repente ahí sí vale la pena. Entonces una vez definido esto, lo que te puede pasar también al tomar operaciones manuales es que tu take profit de más 20, que se transforma en 70, esté por debajo del cierre oficial. Entonces incluso podés ir a buscar un poquito más, ¿sí? No vas a ir a buscar
nunca vayan a buscar el 100% de esa diferencia. Si está a 30 pips, no vas allá a buscar 30 pips. Lo ideal sería que tengas establecido cuánto más vas a buscar, ¿sí? Yo siempre voy a ir a buscar hasta, no sé, 100 pips. Si el TP oficial lo tengo en 200 pips de diferencia, bueno, yo dije hasta 100, no dije hasta 200. Lo ideal es que vos lo tengas definido. ¿Para qué? Para que las emociones no te hagan tomar decisión. No, voy 100, pero para mí, no, mirá cuánto estoy ganando, quiero más. Y después por querer más, estás un mes más para tratar de cerrar la operación, ¿sí? Entonces nunca vayas a buscar el 100% de esa diferencia. Trata de ir a buscar un poquito más, ¿sí? Con que si tenés, en este caso, 15 operaciones abiertas y el TP oficial está a, no sé, a 15 pips, con que vos busques 5 pips ya tenés 5 por 15 operaciones abiertas, ¿sí? Entonces es un montón, son 50, son 75 pips extra. A los 70 que ya tenés porque tenés coberturas manuales. Entonces cerrás en 150 pips más o menos. Una operativa, una sola, ¿sí? ¿Corriendo más riesgos? Sí, por supuesto, porque tomás operaciones manuales. Corres el segundo riesgo, que sería ir a buscar el TP oficial y que se produzca una reversión o que tarde una semana en llegar a esos 5 pips más que querías, ¿sí? Lo cual es raro que pase, pero te puede pasar también. Entonces, estás corriendo dos riesgos, ¿en pos de qué? En pos de ganar 150 pips, ¿sí? Así que eso sería cobertura manual. Hasta acá, ¿se entiende la diferencia que hay entre 1, 2, 3 y 4? Exacto, Laura. La cobertura manual es la clave para hacer la diferencia. Y lo otro no lo entendí. Tenemos un poco de tiempo para hacerlas. ¿A qué te referís con eso? Segundo, me sirvo un vasito de agua que me pica la garganta. Mientras Lau me contesta a ver a qué se refirió, así podemos aclarar el concepto. No sé si querés abrir el micrófono, Lau. Bueno, mientras contesta, seguimos, ¿sí? Espero que vaya quedando claro el concepto, ¿sí? Ahora voy a pasar a la siguiente. ¿Cómo se va el tiempo, chicos? A la siguiente diapo. Lo ideal es que vos, antes de empezar a abrir PripGrabber, vos ya sepas qué corriente vas a elegir, ¿sí? No lo dejes... ok. Ah, claro, sí. De hecho, miren, exacto, o sea, no estás a contrarreloj para tomar operaciones manuales. De hecho, miren esto, acá, USD-CAD, estamos adentro en muchísimos pisos. Fíjense, por ejemplo, acá tienen un claro ejemplo. El recuadro verde es mi matriz, ¿sí? Donde cerraría mi matriz, acá arriba, y el azul es donde cerraría la matriz oficial. Fíjense que la última operación que se abrió, las líneas azules son las oficiales. Fíjense que a veces hay cada 20, acá hay cada 30, acá hay cada 50 o 45, después cada 25, después fíjense que no es 25, 25, 25, mientras que mi matriz sí, yo la abrí acá justo en el mismo punto y 25, 25, 25 todo el tiempo. Ahora, por ejemplo acá, ustedes ven que acá hay una cobertura manual, ¿sí? Porque esto es cada 20 y esto es cada 30, ¿cómo será acá? Acá tengo, o estas las abrí, a ver cómo es, segundito, yo tengo acá 25, 22, 22, creo que las tengo abiertas cada 22, porque estoy probando, pero ahí tengo una de 27, no sé bien por qué. Acá hay una acá chiquita de 16, otra de 22, creo que las tengo abiertas cada 22 la matriz. No me puedo acordar, porque no la tengo conectada, pero... No, porque acá hay 25, bueno, no sé. No me acuerdo sinceramente ya, la tengo hace tanto tiempo abierta
que no me puedo acordar. Pero el tema, a lo que voy, que dice Laura, es que fíjense que en algún momento, ¿dónde fue? Acá. El precio empezó a revertirse. Afortunadamente, la última que se abrió fue la mía. Eso hizo que el take profit mío esté por debajo del oficial. Por ende, yo voy a poder aprovechar, si se da el cierre en la reversión final, yo voy a poder aprovechar ir a buscar más pips. ¿Sí? Hay una diferencia de 17 pips. Como les digo, no voy a ir a buscar los 17, pero puedo ir a buscar 15. De hecho, si tenés capacidad de análisis, podés ver, y si la zona te gusta, decís, bueno, lo haces en base a análisis. Bueno, voy a buscar 5 pips más, pero no porque digo 5, sino porque hay una zona de reversión o de soporte, ¿sí? De resistencia. Eso por un lado. Por el otro, el precio empezó a revertirse cuando llegó a, creo que más o menos por acá, que había roto este máximo. Dije, bueno, estamos camino a una reversión, puede ser. O sea, hay altas probabilidades porque rompió un último máximo. Entonces tomé una operación manual que fue esta, que está acá entre medio de estas dos. Pero el precio se fue en contra. O sea, nada garantiza, ¿entienden? ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué es la contra de haberla tomado y que se vaya en contra? Que estoy arriesgando más, porque en vez de tener 10 operaciones abiertas, ahora tengo 11, ¿sí? Pero mi cuenta me lo permite. De hecho, esta USDCAD estoy súper tranquilo porque en su momento, como tenía Euro USD y NZDCAD abierta en muchos pisos, esta la tomé por mi cuenta de 3.000, que está ahora, suelo tomar a 0.03, esta la tomé a 0.01. Entonces, estoy súper tranquilo con esta operación. Lo que hice fue tomar manuales a 0.03, que está dentro de mi gestión de riesgo, porque las otras dos ya cerraron, las que estaban complicadas. Entonces yo volví a estar bien en mi cuenta, en mi gestión de riesgo. De hecho, estoy en un 10% nada más. Mirá si no tengo suficiente margen como para abrir operaciones manuales, incluso en este caso a doble o triple lotaje, porque está loteada muy bajo. Entonces, yo tomé una operación manual y se revirtió, pero ahora si vuelve a subir y vos no la tomaste, la podés tomar, o vos podés tomarla ahora acá, ¿se entiende? Y puede bajar, sí, puede bajar un poquito más. De hecho, por ejemplo, si baja y rompe, a mí me va a abrir esta pendiente, lo cual me parece positivo, ¿sí? Que me siga abriendo. Yo soy la única persona que desea que se sigan abriendo, porque eso significa que las reversiones me va a dar. De hecho, estadísticamente, mis mejores operaciones son las que abrieron más pisos, porque yo al final, cuando devuelven, con las operaciones manuales, con el take profit que voy a buscar más pips, con los análisis que puedo ir a buscar un poquito más, ese poquito más me terminan en operaciones de 150, 200 pips. De hecho, fíjense esto. Esta es mi bitácora, ¿no? Y acá, miren, esta fue Euro USD, que abrió un montón de pisos, 8 pisos, con 2 operaciones manuales, una a doble lotaje. Ya había cerrado NZDK a esta altura. Por eso me animé a subirle un poco el lotaje. Ni siquiera fue el doble, fue un poquito más. Y la cerré con 222 pips. ¿Ven la diferencia? En vez de 20. 222. Y yo no arriesgué, no la fui a buscar a la luna, ¿sí? No, fue ahí un poquito más, creo que cerró 5 pips por encima. Y miren, acá está NZDCAD, ¿sí? Que era la otra. Esta estaba sobreloteado, porque fue la primera que tomé de todas, donde esta operación yo tomé 8 pisos, pero creo que llegó a 10. Entonces yo la agarré en pesada, ¿sí? 10 o 11 hizo. Yo la agarré en pesada. Al agarrarla en pesada, preví que se podía dar una reversión, porque analicé, bueno, me equivoqué. Claramente me equivoqué, la tomé encima sobreloteado, lo cual me metió mucha presión en el margen, pero incluso a 0.05, con planes de contingencia, estaba tranquilo, porque llegué a tener un máximo de un 20% entre NZDCAD y Euro USD, lo cual me daba muchísimo margen, ¿sí? Y no tenía las otras operaciones corriendo. O sí, tenía USDCAD que la abría 0.01, ¿sí? Esos planes de contingencia te van dando posibilidades de después andar tomando operaciones manuales, pero fíjense que en NZDCAD no tomé operaciones manuales, ya estaba sobreloteado. Sin embargo, la última que se abrió fue la mía. No me acuerdo si tomé. Acá se puede ver. Entre 56 y 31 hay 25. 30, acá sí tomé una operación manual, que incluso se terminó en pérdida.
porque en 31 y 15, acá hay 20, no, acá hay 15 nada más. Acá hay 15, ¿cuál fue la que? Hay una de estas, la tomé manual entonces. Entre 84 y 64 hay 20 pips, 34 y 64 hay 30 pips, raro. Y entre 9 y 34 hay 25 pips. Bueno, por acá debo haber tomado alguna manual, probablemente, porque si no, no hubiese terminado tan alto, en 176 pips. Y además debo haber ido a buscar el TP oficial desfasado. Pues fíjense, todas suelen terminar en 21, incluso con 4 pisos, no suelo hacer locuras, o 3 pisos. Pero les quiero mostrar, por ejemplo, acá hay otra, miren esta. NZDK, que esta fue la que se dio en ventas, llegó a abrir 10 pisos y tomé 1, 2, 3 operaciones manuales. Estaba a 0.04, también estaba sobreloteado, pero gracias a las operaciones manuales, no miren el sobrelotaje, porque esto yo lo hago y me lo permito porque sé de planes de contingencia, ¿sí? Gracias a esas operaciones manuales que fui tomando, cerré en 350 pips, una sola matriz, ¿sí? Entonces, las que abren más pisos son las que terminan siendo mejores. Y gracias a eso, es que yo siempre, cada vez que se abre un piso nuevo, digo, buenísimo. Pero bueno, con respecto a lo que decía Laura, es eso, ¿no? O sea, no hace falta que estés desesperado que si perdiste la oportunidad, porque a veces el precio te permite una reversión. De hecho, generalmente, antes de una reversión, hacen como un retesteo de la zona antes de salir despedido, ¿sí? Eso es algo que suele pasar. Bueno, y ahora vamos por el detalle. ¿Sí? Y esta parte voy a tratar de hacerla rápido, porque ya son la 1, increíble, nos quedamos sin tiempo. La primera, que es la de aceptar pérdidas en el piso 6, es ideal para inexpertos, porque sos inexperto, no sabés de gestión de riesgo, no sabés de planes de contingencia, no sabés ni siquiera lo que estás haciendo, entonces te recomiendo que una vez cada 20 operaciones asumas esa pérdida que te toca asumir, ¿sí? Y no te complicas. Es ideal para cuentas pequeñas, porque las cuentas pequeñas no permiten muchísimos pisos, ¿sí? Y la estrategia número 3 requiere de muchos pisos, y la número 2 depende de la cantidad de pisos que se abran y del tamaño de tu cuenta. Y obviamente depende del lotaje. Estoy considerando de que vos vas a lotear a lo que corresponde, ¿sí? Si vos loteás más alto, estás asumiendo un riesgo de quemar tu cuenta, ¿sí? Si loteás a lo que corresponde, no te va a pasar. Yo recomiendo que si vos tenés entre 200 y 400 dólares, por lo menos al principio, hasta que lo entiendas bien, asumas pérdidas, porque eso te va a permitir, si bien reducís las ganancias a fin de mes, por lo menos no quemás cuentas, ¿sí? Porque con 200 dólares es muy arriesgado. Ya de por sí, tocar el quinto piso es un 20%, y hemos visto operaciones de 10 pisos, de 15 pisos. Entonces imagínate el riesgo que estás corriendo si vos dejas correr o si vos decidís tomar todos los pisos. Después, bueno, acá como expliqué, disminuye las ganancias, pero reduce los riesgos de quemar cuentas, lo cual es bueno para un inexperto, no quemar la cuenta. El valor aproximado de la pérdida loteado a 0.01, que es lo que correspondería con estos niveles de capital, son 55 dólares más o menos cada pérdida, ¿sí? Por lo cual vas a necesitar aproximadamente entre 20 y 25 operaciones ganadas para cubrir esas pérdidas, ¿sí? Por eso es que se reduce muchísimo la ganancia. Si el porcentaje está en 96, 97% de efectividad, vas a salir rentable. Si está en un 95, vas a salir break-even. Y si está un poquito por debajo, vas a salir en pérdida, ¿sí? Esto es algo que te va a pasar. No es constante, la efectividad va variando a medida que van apareciendo señales. También depende mucho del tipo de señal que abras, porque cuando tenés 200 a 400 dólares no podés abrir las 5, ¿sí? Tenés prohibido abrir las 5 por tema de gestión de riesgo. Abrís una o dos, dependiendo del capital que tengas. Entonces eso de repente hace que las que se perdieron, las que llegaron a 15 pisos, vos no las abriste. Vos estás en una que solo abre 4 pisos. Entonces, no es que las que se pierden vos las vas a perder.
de repente, como abrís menos, por ejemplo, se pierde una de 20, pero vos solo abrís 10 en el mes, bueno, tenés más probabilidad de no agarrarla, ¿sí? Esa que se pierde. Entonces, eso es bueno. Y efectividad, más o menos ahí hablamos de un 95%, que estoy hoy yo, pero por ejemplo hace un mes estaba en 97 y hace 2 meses estaba en 96, entonces esto va variando, sube, baja, dependiendo de las señales. Ok, perdón. Eso es el número 1. El número 2, dejar correr sin stop loss, sin cobertura. Opción alternativa para principiantes, ¿sí? Tenés ideal de cuentas intermedias de 600 a 900 dólares, es algo que podés hacer tranquilamente, dejar correr sin stop loss, no vas a quemar la cuenta si lo te haces a 0.01 y copias la cantidad de señales que hay que copiar. Te recomiendo, plan de contingencia, si vos tenés una o dos abiertas con 600 dólares que ya están cargadas en pisos, no abras la tercera. Así te das más margen para aguantar a la reversión. Lo que tenemos que hacer con Pipraver es esperar a la reversión. Y cuánto podemos esperar depende del capital que tenemos y la gestión de riesgo. Esto aumenta el riesgo porque vos estás dejando correr. Cuando dejás correr te puede pasar un hipotético caso de quemar una cuenta porque no tenés digamos, el punto de cierre definido, pero disminuye muchísimo las pérdidas. Como vimos, cuando cierren las señales, podés ahorrarte 200 pips de pérdida más o menos. Lo cual hace que a la larga la efectividad sea mayor, ¿no? Porque en vez de perder 52 dólares vas a perder 30. Entonces necesitas menos operaciones ganadas para cubrir esa pérdida que tenés. Y como tiene tanta efectividad, salís rentable. Y la efectividad varía según los pisos que soporte tu cuenta. Si vos con 600 dólares soportás, no sé, 15 pisos y se produce una de 15, vas a quemar tu cuenta. Quiere decir que por más que haya un 1% de probabilidad de quemar la cuenta y suceda, vas a quemar la cuenta. Entonces varía mucho según la cantidad de pisos que se abren y las señales que tomás, el lotaje que tenés, tu cuenta. Entonces no se puede definir bien. Solo lo podés definir cuando vos tenés un stop loss, entonces podés cuantificar cuánta pérdida vas a tener. Pero si no, la pérdida que puedes tener es potencialmente todo, ¿sí? El número 3 es dejar correr sin stop loss, pero tomando todas las operaciones de cobertura que van mandando ellos o que tu matriz te permite. Esta es una buena opción intermedia, la cual yo utilicé mucho tiempo. Es ideal para cuentas grandes, porque cuentas grandes de $1000 para arriba es imposible que quemes la cuenta loteando bien, ¿sí? Y abriendo la cantidad de pisos que necesites abrir. Con 15 pisos estás más o menos en un 20% de tu cuenta, ¿sí? Después va a depender de cuántas señales tenés abiertas, con cuántos pisos tiene cada señal abierta. Pero digamos, una cuenta de $1000 se aguanta 5 señales abiertas en 10 pisos a la vez flotando en negativo. Quiere decir que si no tomaste 2, podés esas 3, no sobreloteadas, o sea, siempre cada una 0.01. Pero si no tomaste 2, tenés las otras 3 con más margen, ¿sí? Entonces te puedes dar más pisos. Esto aumenta muchísimo el riesgo, ¿sí? Porque cada vez que vos abrís una operación le das más presión al margen, pero estás cambiando pérdidas por ganancias, lo cual es significativamente mejor, ¿sí? En vez de perder 300 pips, ganas 20. Fíjense la diferencia. De nuevo, el valor de pérdida potencial es quemar una cuenta, porque si se abren pisos indefinidos, en algún momento te puede tocar stop loss. Eso te va a pasar en un piso 30, por ejemplo, ¿sí? Cosa que es prácticamente imposible que pase, pero no vamos a decir que es imposible, que puede ser que pase, ¿sí? Hasta acá lo máximo fue 15 pisos. La efectividad es de un 100%. Eso es la efectividad que tengo yo. Eventualmente podés perder alguna, muy poquito, porque mandan la señal de cierre. ¿Sí? Esto que te digo que la última operación que se abrió antes de la reversión fue la oficial, entonces tu TP queda por encima, por ende mandan la señal de cierre oficial y vos estás en un poquito de pérdida. ¿Sí? No en mucha, estás en un poquito de pérdida y decidís, para no estar nervioso,
cerrarla de forma manual en el momento que mandan la señal de cierre. Ahí se producen pequeñas pérdidas que son ínfimas, ¿sí? Estamos hablando de 20 pips, 30 pips, que no es nada comparado con para 300 o 500. Así que la efectividad es prácticamente 100%. Y la cobertura manual es la opción avanzada, que es ideal para cuentas grandes, de $1000 o más, que tenés mayor riesgo, porque mientras más operaciones abrís, más riesgo tenés, pero aumentás las ganancias. Es la única forma que tenés de aumentar tus ganancias, ¿sí? Yendo a buscar el TP oficial, también, pero eso es más riesgoso que tomar operaciones manuales, a mi forma de verlo. Porque por ir a buscar un TP oficial puede pasar que se revierta el precio y estés mucho tiempo en negativo, ¿sí? Pero tomando operaciones manuales, si bien le metes presión en el momento, al tener margen no te afecta, pasas de un 10 a un 11% de riesgo, un 12% de riesgo, no es muy grave. Y cuando cierres, sin necesidad de ir a buscar más pips en la gráfica, que eso depende de análisis, vas a tener mucha mayor ganancia, ¿sí? Ahí le vas a poder pasar un pip grabber de 5% a un 15, un 10, un 15, ¿sí? Pérdida potencial lo mismo, puedes quemar la cuenta y la efectividad es del 100%. Lo ideal es que tengas tu plan de trading establecido, lo que vas a hacer antes de empezar. Bueno, ¿qué voy a hacer? Según la cuenta que tengo, según el lotaje que tengo y según cómo me afecten las pérdidas, que eso es algo que yo no te puedo decir cuánto te afecta la pérdida. Hay gente que dice, no, hasta 5 pisos me aguanto, pero cuando tiene 3 en negativo ya se desespera y la cierra. He visto personas que lo cierran en el piso 3, lo cual es altamente no recomendable, porque si la estrategia contempla por lo menos 5 pisos abiertos, no lo cierres al piso 3, ¿sí? Porque vos nunca vas a saber cuándo se revierte la operación. Si se revierte en ese tercer piso que vos cerraste, o hace un cuarto, o hace un quinto, o hasta llega un sexto y después se revierte, ¿sí? O llega un 15. No lo vas a saber, no tenés forma de saberlo. Podés tener probabilidades de que pase, pero no tenés forma de saber. Y si vos te lo anotás en tu plan de trading, vos evitás que las emociones tomen decisiones, que es lo peor que te puede pasar. Podés agregarle, si le agregas análisis a tus coberturas manuales, si no son, por ejemplo, algo que yo digo para los que no tienen capacidad de análisis todavía. Un segundo, un poquito. Me está acosando. Ahí está. Perdón. Los que no tienen análisis, yo les digo, bueno, establecete en tu plan de trading cuándo, en qué piso vas a abrir una cobertura manual, si es que tu cuenta te lo permite. Entonces, vos te estableces que cuando llega al piso 7, abrís una manual. Y cuando llega al 10, abrís una manual a doble lotaje. Por decirte cualquier cosa, ¿sí? El doble lotaje es algo que te sirve de cobertura, ¿sí? Pero que le pone riesgo a la cuenta también. Entonces, contemplalo. Fíjate si lo podés hacer o no según el riesgo. Entonces vos te lo estableces en tu plan de trading. De repente no necesitas ni análisis. Cuando llega al 7, abrís una operación manual, ¿sí? O ya la dejás pendiente, que si llega el número 7 te va a abrir no solo la de la matriz, sino una operación manual tuya. Estableces la orden pendiente. Y le puedes poner ahí el lotaje a lo que querés que abra. De hecho, USDCAD yo la abrí con 2 operaciones manuales de 0.03. ¿Sí? Cuando estoy loteando a 0.01. Entonces estoy triplicando el lotaje. Si lo haces con análisis, mejor, porque tenés más probabilidades de acertar el punto de reversión. Y hasta acá es el final de esta clase. Me gustaría saber que me pongan en el chat. Vamos a hacer así. Me gustaría saber que me pongan en el chat qué tipo de corriente está siguiendo. Yo soy 4 coberturas manuales, ¿sí? Y ahora les voy a dar un detalle. ¿Se acuerdan que mientras vayanme poniendo, si sos 1, 2, 3 o 4? O si todavía no lo sabes.
y si no lo sabes y si esta guía te ayudó. ¿Se acuerdan que les hablé recién de ser un 2? ¿Sí? De ser un 2. Pero entre el 2 y el 4 también podés jugar. ¿Sí? ¿Dónde está? Perdón, que no estoy compartiendo. Ahí. Entre el 2 y el 4 también podés jugar, ¿sí? Entre el 2 y el 4. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés múltiples operaciones. Cuando llega la operación límite, a partir de ahí no abrís más operaciones. Y lo que podés hacer, que recuerden, esto es riesgoso porque puede ser que no llegue ahí. Pero vos, como ya sos un 2, vos ya tenés aceptado que no vas a tomar operaciones, que el precio se va a revertir y vas a cerrar en 300 pips negativos. Entonces, como vos ya sos un 2, ¿sí? Recuerden, más o menos estoy hablando de 600 a 900 dólares en una cuenta, nivel intermedio. Como vos ya sos un 2, vos podés jugártela a que el precio, no sé, vos le pones la pendiente acá y no la abre, y bueno, cerraste en 300 pips negativos. Pero vos lo que podés hacer es esperar a una zona donde el precio va a estar haciendo esto. Un segundito. El precio va a estar, o sea, no hace así de una, hace así, baja un poco, sube, baja, pumba, y ahí hace así y se va. Entonces vos podés tomarla acá, podés decir, bueno, la tomo acá, bueno, la tomo acá, ¿sí? Tenés oportunidades para, por lo general no es en B corta, no hace así el precio, muy pocas veces lo hace así. Por lo general, y en el medio está el chat, y que ven, está en una buena zona, y te conectás a la sala de Elmer, y si sabes inglés te conectás a la sala de Gary, qué sé yo, tenés formas de tratar de buscar un punto de reversión, ¿sí? Chicos, ¿qué opinan de esto? Varias veces lo han preguntado en el chat. ¿Qué opinan? ¿Está en una buena zona ahí? No, todavía puede bajar más, pero sostengan, qué sé yo. Entonces decir, bueno, estoy en el piso, no sé, 10, ponele, o el piso 8, no importa. Entonces en el piso 10 decís, bueno, voy a tomar una cobertura manual, pero no una. Porque si vos tomás una, cuando haga la reversión, en vez de 300 pips, vas a perder 300 menos, y esto, no sé, vamos a suponer que hizo 150 pips positivo, entonces perdiste 150, ¿sí? Perdés menos, obvio. Esta cobertura manual te permite perder menos, lo cual es buenísimo. Pero si vos encima la haces, ¿cómo puedo hacer? Haces por X, siendo X la cantidad de pisos que no abriste, lo que estás haciendo es pasás a ser un 3 con mejores puntos de entrada. Y esto te permite tener la ganancia, la efectividad, perdón, que tiene el 3, pero con mayor ganancia, ¿sí? Mayor ganancia. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, imagínate que fueron 4 pisos que no abriste, haces 1 por 4. Entonces haces 150 por 4, son 450. En este caso, estarías en más 150. En vez de estar en más 20, como estaría un número 3. Normalmente. Ahora, un número 3 que pasa a ser un número 4, lo más probable es que gane como 300 pips acá. O sea, va a ganar más. El número 4, el 3 que es número 4, o sea, el 3 con cobertura manual, gana más que el 2 con cobertura manual. Por supuesto. Y además no tiene el riesgo de que el precio no llegue a la pendiente. Por lo cual, o gana el número 3 con cobertura manual. El número 2 con cobertura manual te puede pasar que no ganes, ¿sí? Puedes perder 300 pips o ganar 150, bastante, tiene mucha amplitud de ganancia y de pérdida, ¿sí? Porque depende pura y exclusivamente de que llegue el precio ahí. Ahora, si el precio ya está en la zona, vos podés arriesgarte, pero ten en cuenta que esto aumenta el riesgo y pasás a ser un número 3, ¿sí? Automáticamente, es decir, tenés el riesgo de un número 3. Por lo cual, fíjate en la tablita si es que podés hacer eso. El X
es la cantidad de pisos que no abriste más la que estás abriendo ahora, ¿sí? Más la que estás abriendo ahora. Si no, una cobertura manual para reducir pérdidas siempre va a estar mejor que no tomar nada, ¿sí? Y de repente abrir una operación manual no te va a afectar tanto a tu gestión de riesgo si tenés 600, 900 dólares. Si tenés 200 dólares, sí, te puede llegar a afectar bastante. Así que ese dato quería agregar, ¿sí? Para que lo tengan presente, que realmente lo pueden hacer. Me leíste la mente con la estrategia, exacto, ¿sí? Es muy buena esa. De hecho, si la lográs conectar, o sea, si lográs predecir el momento de reversión, es muchísimo mejor, es la mejor de todas, porque no te cargaste de presión en el margen y aprovechaste el mejor momento de reversión. Pero si alguien tuviese la bola mágica y la certeza de cuándo se va a dar la reversión, se volvería millonario, porque en vez de hacer un por 4, haces un por 50. El tema es que no tenemos 100% de probabilidad. Entonces, podés abrir un por 50 y que el precio se basa en reversión 3 pisos más, no mucho más, pero al haber abierto por un por 50, esos 3 pisos más hacen que te queme la cuenta. Entonces, es muchísimo riesgo el que le estarías metiendo a una probabilidad. Por eso, lo mejor siempre es tratar de ir por lo más sano. Si bien estamos arriesgando más, está dentro de una estrategia razonable, ¿sí? No, nunca te sobrelotees demasiado porque crees que es la ganadora. Jamás, porque eso va a hacer que quemes la cuenta. Así que bueno, chicos,